Bienvenidos a esta lección número 2 de este curso de metodología de la investigación. En la clase anterior vimos los 10 elementos importantes que usted debía conocer antes de comenzar su tesis. No sé si los recuerdan. El primero que era ser académicamente modesto. El segundo, elegir una lista de temas por los cuales usted sentía cierta inclinación. Y el tercero que era, a partir de esa lista de temas, elegir el tema con el cual usted iba a trabajar en su proceso de tesis. Luego teníamos también consultar cómo ha sido abordado ese tema ya por otras personas, por otros académicos. El punto número 5 era averiguar si ese tema es una teoría actual o que ya está desfasada. Dábamos el ejemplo del terraplanismo. El punto número 6 que hablábamos es de que debe leer mucho. El punto número 7, establecer un compromiso personal. El punto número 8, buscar 2 asesores preferiblemente. El punto número 9 era elaborar un cronograma y finalmente el punto número 10, elaborar un presupuesto. Si por ahí no tiene muy claras estas ideas o no tuvo la oportunidad de ver esa lección, pues aquí le vamos a dejar un enlace en la descripción para que usted pueda ver ese video. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la lección número 2 que tiene que ver con las partes de una tesis. Normalmente el formato de una tesis puede variar de acuerdo con las universidades, pero básicamente contiene estos elementos. La portada, ¿verdad? Con los elementos propios de la institución, del estudiante y del asesor. Por ahí algunas otras cuestiones. Después pasamos a lo que es el título de la investigación. Es importante considerar algunas cosas cuando usted va a colocarle el título a su trabajo investigativo. No se recomienda utilizar títulos típicos del amarillismo periodístico. Por ejemplo, los niños violados por los profesores. Esos títulos deben evitarse. El título no debe ser muy extenso. Normalmente no se incluye el lugar donde se realizó. Lo recomendable es que usted incluya en el título las variables en estudio, pero que no necesariamente coloque algunos elementos que son propios ya de la delimitación, es decir, el lugar donde se realizó, si fue una empresa o una institución educativa. Eso no es necesario. Tampoco es conveniente un título muy corto, por ejemplo, deserción estudiantil. Pero ¿y luego qué? Y la otra variable que pudo haber trabajado. Entonces eso queda como que muy corto. Por lo tanto, ni muy corto ni muy extenso. Lo que se sugiere es entre 15 y 20 palabras. Y con eso tenemos un título apropiado. Tampoco es recomendable utilizar abreviaturas. Por favor, utilice el nombre completo de lo que quiere dar a entender. No utilice las abreviaturas. La otra parte que lleva es el índice. Por lo general, las tesis llevan 3 tipos de índice: el índice de contenido, el índice de tablas y el índice de figuras. Estas tablas son aquellas que se trabajan después en la parte del análisis de los datos. Y las figuras, el índice de figuras hace relación a fotografías, diagramas, dibujos, histogramas, diagramas de dispersión, entre otros elementos. A eso hace referencia el índice de figuras. Por lo tanto, el índice es índice de contenido, índice de tablas e índice de figuras. Luego aparece la introducción. La introducción de su investigación debe recoger algunos aspectos importantes, como por ejemplo los antecedentes. ¿Cómo se ha abordado ese tema que usted está trabajando en su tesis? Es un pincelazo teórico de cómo se ha venido abordando este tema. Otra cuestión que debe contener también es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema están contemplados los objetivos de investigación, las preguntas de investigación y la justificación, es decir, el por qué se está desarrollando ese estudio. Todo esto va de manera resumida ahí en la parte introductoria. También se incluye un sumario de la revisión de la literatura. También se habla del contexto en donde se desarrolló esta investigación, cómo, cuándo, dónde. También es importante considerar en la introducción las variables, es decir, lo que usted está trabajando en su investigación. Aquí es el momento propicio para definirlas desde la perspectiva teórica de uno de los referentes de este tema que usted está abordando en su tesis. No puede olvidar también enunciar las limitaciones que puede tener su tesis. Hay que tener cierta especie de sinceridad profesional, sinceridad académica y expresar las limitaciones que puede tener su trabajo. Asimismo, hable un poco de la utilidad que tiene su estudio en el campo profesional o académico. En resumidas cuentas, usted debe presentar ahí en la introducción qué descubrió o qué probó con esta investigación que usted ha hecho. O, por ejemplo, qué es lo que debe saber el lector una vez que lea esta tesis. De eso se trata la introducción.
La construcción del objeto de estudio es otro elemento de una tesis. Aquí lo que usted va a plantearse es el problema que usted va a investigar. Va a plantear por qué considera tal situación como un problema que merece ser objeto de estudio y en qué consiste ese problema. Luego están los objetivos. Esos objetivos son las guías orientadoras de todo el proceso investigativo. Es decir, qué pretende lograr usted a través de su investigación. Esos son los objetivos. Calzando directamente con esos objetivos están las preguntas de investigación. Si usted tiene 4 objetivos específicos, por lo tanto va a tener 4 preguntas de investigación. No puede haber incongruencia en el número de objetivos y preguntas de investigación. Por supuesto, hay un objetivo general y de él se desprenden estos objetivos específicos a los cuales estamos haciendo referencia. Y la justificación, que también forma parte de la construcción del objeto de estudio, que es donde usted explica por qué es importante estudiar ese tema. El otro elemento de una tesis es el marco teórico o la revisión de la literatura. En este punto lo que interesa saber es cómo se ha abordado el tema a través del tiempo por los diversos teóricos y en qué punto se encuentra este tema en la actualidad y de qué manera su análisis o su interpretación de ese tema puede abonar un poco a la situación actual de ese tema en el plano de la teoría. Es decir, usted ahí debe tratar de explicar cómo sus objetivos de investigación están amparados en la teoría y como estos objetivos que usted va a desarrollar en su proceso de investigación están incrustados en el campo de la teoría y qué aporte puede dar usted a partir de su nueva concepción teórica, por supuesto amparada en esa gran teoría o en esas teorías que ya han abordado el tema que usted hoy está realizando con su tesis. Luego las tesis llegan a un capítulo que se llama el capítulo metodológico, donde se describe la metodología o el camino recorrido para realizar la tesis. Por ejemplo, el enfoque. Más adelante vamos a tener una lección sobre los distintos enfoques, las características que tiene cada uno de ellos y cómo se pueden trabajar de acuerdo con los temas que usted pretende abordar. Básicamente se trabajan 3, el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que es la combinación de los primeros 2. Estos enfoques no es que están divorciados uno del otro, sino que más bien son complementarios, pero dichos enfoques tienen mucho que ver con la manera en que el autor de la tesis interpreta un fenómeno o pretende darle estudio a dicha situación o problema. El tipo de estudio, que es otro elemento de las tesis en la parte metodológica, se refiere al alcance que va a tener esa investigación. Hay los diferentes alcances. El exploratorio, que es el nivel más básico y no aplica para tesis. Luego está el descriptivo, que es donde usted pues describe las variables y mide sus características. Y luego tenemos el correlacional, que ya tiene un tratamiento estadístico un poco más complejo. Y finalmente el último nivel, que es el explicativo causal. Esto dentro del plano de la investigación cuantitativa. El tipo de diseño hace relación a si un trabajo puede ser experimental o no experimental, es decir, si hay manipulación de variables o no, si lo que se pretende es encontrar la influencia de una variable sobre la otra. De esto depende el diseño. Que sea experimental es que hay manipulación de variables. Si no es experimental, entonces no se da. El diseño también tiene que ver con cuántas veces se hizo las mediciones, es decir, cuántas veces se aplicó un instrumento. Si solo se hizo una vez, ese estudio es de carácter transeccional. Si se hizo más de una vez, entonces puede ser longitudinal. Y hay diferentes clasificaciones, pero por ahorita lo que nos interesa es conocer así rápidamente los elementos de una tesis. Luego están las hipótesis. Estas hipótesis no pueden salir de manera antojadiza solo porque yo supongo que esto puede ser así. La hipótesis es lo que yo supongo que puede ocurrir en una determinada situación, pero teniendo en consideración ya una revisión previa de la teoría respecto a ese tema. Si no, yo no puedo aventurarme a establecer hipótesis a la carrera. Luego están las variables. Las variables son, así en términos sencillos, lo que estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando deserción estudiantil y rendimiento escolar. Luego tenemos la población, que es la totalidad de los individuos que pueden ser objeto de estudio. Sin embargo, nosotros por asuntos de presupuesto y de otras cuestiones más prácticas, entonces elegimos una muestra que no es precisamente un porcentaje de la población,
No, sino que más bien esto está sujeto a algunos elementos estadísticos como por ejemplo el nivel de confianza, el margen de error, entre otros aspectos. Esto cuando es una muestra en un estudio cuantitativo. Cuando es cualitativo podemos tener muestras por conveniencia, muestras de casos tipo. Hay diferentes clasificaciones que más adelante vamos a ir detallando. Después tenemos las técnicas de recolección de la información. Es decir, el instrumento que usted aplica para medir a esa muestra. Puede ser un cuestionario o puede ser una entrevista, dependiendo del enfoque de su investigación. Cabe señalar que si el enfoque es cuantitativo, estas técnicas de recolección no son construidas antojadizamente. No se trata de hacer lo que a veces uno considera que es correcto. Bueno, vamos a estudiar tal tema, la pobreza de los estudiantes de cuarto grado, y empezamos a elaborar una lista de preguntas sin ningún respaldo teórico y sin ningún asesoramiento estadístico, porque todas esas preguntas también son sometidas a un análisis estadístico antes de aplicarse. Esto buscando que la medición sea lo más cercana posible a la realidad que pretendemos medir. Entonces no se trata de agarrarlo a la ligera. Un instrumento se construye bajo ciertos parámetros estadísticos. En el caso cualitativo, pues las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, y hay un poquito más de libertad, pero siempre deben estar derivadas de un proceso de inspección bibliográfica. Luego tenemos los resultados y el análisis de datos. Esto es, una vez que hemos aplicado esos instrumentos, sometemos esa información a un tratamiento estadístico o a un tratamiento cualitativo, y a partir de ahí surgen entonces lo que es el análisis que usted como investigador le da a esa información que recogió. Y finalmente pues usted presenta las conclusiones. Esas conclusiones también deben ser coherentes con respecto a los objetivos que usted se planteó al inicio. Las conclusiones son las respuestas que usted da en su investigación a los objetivos que se planteó antes de realizarla. Y finalmente las recomendaciones. ¿Qué sugiere usted a partir de los hallazgos encontrados en su tesis? Así que ya lo saben, estos son los elementos básicos de una tesis, y que si usted pues está en proceso de construcción de la suya, puede seguir con nosotros en este curso para ir abordando más adelante paso por paso cada uno de estos elementos que hemos visto ahora. Si este curso resulta de mucho provecho para usted, lo invito a que se suscriba a nuestro canal, que puede darle me gusta al video, y si no le gusta pues también, y compartirlo con sus amigos o compañeros interesados en este tema, para que cada día más personas se integren a este bonito proceso de elaboración de tesis y que puedan lograr ese anhelado sueño de graduarse. Muchas gracias.